Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenas tardes, mis queridos niños y niñas del primer y segundo grado de educación primaria. Queridas familias de todo el Perú, un gusto poder saludarles. Buenas tardes con todos ustedes. Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy Wilfredo Palomino, quien conducirá este espacio junto a Rocío Solano. Buenas tardes, Rocío, tu saludo. Buenas tardes, Wilfredo. Buenas tardes, queridos niños y niñas. Buenas tardes, queridas familias de nuestro importante país. Para mí es un gusto conducir este espacio radial en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Niños y niñas del primer y segundo grado de primaria, imaginamos que ya están listos para iniciar la sesión de hoy. ¡Qué bueno! Por eso compartiremos con ustedes el título de la sesión de hoy, así que presten mucha atención. Y el título es Aprendemos cómo las emociones activan nuestro cuerpo. Niñas y niños de primer y segundo grado de primaria, imagino que ya están listos para iniciar la sesión del día de hoy. ¡Qué bueno! También queremos contarles que la sesión de hoy tiene un propósito, y este será describir cómo las emociones pueden activar diversas respuestas fisiológicas en su cuerpo. Muy interesante lo que aprenderán nuestros niños y niñas el día de hoy. Sí, Wilfredo. ¿Y saben qué actividades tendrán que realizar para poder alcanzar el propósito que les hemos planteado? Déjenme contarles que para poder cumplir el propósito de la sesión del día de hoy, tendrán que realizar las siguientes actividades. Primero, reflexionarán sobre un problema. Segundo, dialogarán con un familiar sobre qué sienten en sus cuerpos cuando se emocionan. Tercero, escucharán una lectura y analizarán la información a partir de preguntas. Cuarto, escribirán un texto acompañado de gráficos para describir cómo las emociones pueden activar diversas respuestas fisiológicas en su cuerpo. Rocío, es importante mencionar a nuestros niños y niñas que tengan cerca sus útiles escolares, como su cuaderno de apuntes, un lápiz, borrador, entre otros. Asimismo, no olviden que su trabajo de esta sesión y de las siguientes lo utilizarán como insumos en la elaboración de su guía de estrategias para prevenir la violencia. Recuerden eso. Niños y niñas, no se olviden invitar también a papá, mamá o algún familiar para que les acompañe mientras aprenden ciencia y tecnología en casa. Estimados estudiantes, antes de iniciar nuestra sesión del día de hoy, quiero anunciarles que la próxima semana, es decir, del 28 de septiembre al 2 de octubre, nuestra sesión estará orientada a un momento de reflexión sobre los aprendizajes, desarrollados desde mayo hasta esta sesión que vamos a desarrollar hoy día. Para lo cual, les pedimos que revisen y organicen su portafolio que han venido utilizando y en el cual se encuentran todos los productos que han trabajado hasta la fecha. Por ello, la próxima semana la hemos denominado Reflexionando sobre nuestros aprendizajes.
Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria. Aprendo en casa. Iniciaremos la sesión del día de hoy contándoles lo que nos escribe Paulina desde Sachabaca, en Tingomaría. Paulina nos dice lo siguiente: estimados profesores Wilfredo y Rocío, con las sesiones que hemos venido trabajando en esta experiencia de aprendizaje, estamos aprendiendo a promover una convivencia sin conflictos, porque algo que sí hemos podido notar es que este año, a partir de la situación que estamos viviendo, los conflictos en nuestras familias han aumentado, lo cual afecta a todos los miembros de la familia. También hemos aprendido que uno de los causantes es la falta de control de nuestras emociones. Al conversar con mi tía Charito sobre lo que estamos aprendiendo, ella me comentó que para aprender a controlar nuestras emociones y así resolver de mejor manera los conflictos, es importante que tengamos presente cómo las emociones activan diversas reacciones físicas en nuestro cuerpo, porque según ella, esto puede ayudar a solucionar el conflicto o también a empeorar la situación o incluso enfermarnos. ¿Qué quiso decir mi tía con eso? ¿Podrían ayudarme a comprender qué quiso decir mi tía Charito, por favor? Gracias. Creo que tenemos un problema de indagación a partir de la carta que nos escribió Paulina. ¿Qué te parece, Wilfredo, que invitemos a nuestros niños y niñas a que nos ayuden a resolver esta indagación? Excelente idea, Rocío. Invitaremos a nuestros niños y niñas a aprender sobre las emociones a través de la siguiente pregunta. Así que niños y niñas, presten mucha atención. Dice: ¿cómo son las reacciones físicas que se activan en nuestro cuerpo a causa de las emociones? Muy buena pregunta, Wilfredo. Y será muy importante y necesario que nuestros niños y niñas nos ayuden a responderla. Pídanle al familiar que los acompaña que les ayude a anotar la pregunta en su cuaderno de apuntes. Repetiré la pregunta porque sobre ella iniciarán su indagación el día de hoy. Y la pregunta es: ¿cómo son las reacciones físicas que se activan en nuestro cuerpo a causa de las emociones? ¿Cómo son las reacciones físicas que se activan en nuestro cuerpo a causa de las emociones? Una vez más. ¿Cómo son las reacciones físicas que se activan en nuestro cuerpo a causa de las emociones? ¿Anotaron la pregunta? Excelente. Ahora van a dialogar con su familiar sobre su respuesta a la pregunta. También pueden pedirle a su familiar que les dé ideas respecto a la pregunta. ¿Listos para dialogar con su familiar? ¿Sí? Entonces, empecemos a dialogar. ¿Terminaron? Muy bien. Ahora, con ayuda de su familiar, escriban su respuesta en su cuaderno de apuntes. A empezar a escribir. Sigan, sí pueden hacerlo. Muy bien, creo que ya tienen su respuesta escrita.
Entonces, vamos a continuar porque es el momento que los niños y niñas comprueben la respuesta que han escrito. Y para poder comprobar su respuesta, van a necesitar información. Amiguitos, ¿dónde creen que podrán encontrar información que les ayude a comprobar su respuesta? En su cuaderno de apuntes van a escribir el nombre de dónde creen ustedes que podrían obtener esa información. Vamos, tienen un momento para escribir. A empezar. ¿Terminaron? Les daremos un tiempito más. Muy bien, creo que ya terminaron. Alfredo, creo que es necesario que nuestros niños y niñas aprendan que aquel documento o material del cual pueden obtener información recibe el nombre de fuente de información. Un libro sobre el cuerpo humano o el cerebro, el internet, una enciclopedia, su cuaderno de autoaprendizaje de ciencia y tecnología o una revista puede ser una fuente de información. Si ustedes los nombraron, hicieron un buen trabajo. Felicitaciones, niños y niñas, por su trabajo al nombrar las fuentes de información que podrían utilizar. Pero en este momento, nosotros les ayudaremos a obtener información, ya que por la forma en que podemos contagiarnos del COVID-19, tenemos que estar distanciados físicamente de las otras personas, por lo que no deben salir de su casa a buscar un libro o cualquier otro material informativo que podrían necesitar. Lo que sí podrían hacer es que además de escucharnos, podrían conversar con algún familiar para conocer sus ideas. Así es, Wilfredo. No debemos salir de casa para evitar el contagio con la COVID-19. Por eso hemos traído un texto sobre las emociones y las respuestas fisiológicas del cuerpo. De esta lectura obtendrán la información que necesitan. Por eso, con ayuda de su familiar, anoten en su cuaderno de apuntes algunas ideas que les parezcan interesantes y necesarias para comprobar su respuesta. Muy bien, niños y niñas, voy a iniciar la lectura, así que tienen que estar atentos. Lleva por título ¿Cómo se activa nuestro cuerpo ante las emociones? Y dice, las emociones son cambios rápidos e instantáneos de nuestro estado de ánimo que experimentamos casi sin darnos cuenta y que se vivencian como una fuerte reacción que nos impulsa a actuar de determinada manera. Cuando experimentamos emociones, estas se expresan a través de reacciones físicas, es decir, generan en el cuerpo una serie de respuestas fisiológicas, como cambios en la expresión de la cara, movimientos en las partes del cuerpo y cambios internos en el funcionamiento del cuerpo. Las respuestas fisiológicas que puede emitir el cuerpo dependerán de la emoción que se está vivenciando en ese momento. Por ejemplo, si tenemos miedo, aumentarán los latidos del corazón, la sangre se retira de la cara por lo que se ponen pálidos, las piernas se alistan para correr, aunque a la vez pareciera que no podemos movernos y el cerebro se pone en estado de alerta. Cuando sentimos ira, hay un aumento de la cantidad de sangre que va hacia las manos, aumentan los latidos del corazón y se generan gran cantidad de energía en nuestros músculos y se vuelven más activos, quizá para tener mucha fuerza. Motiva el hablar rápido y la aceleración de la circulación sanguínea. Si estamos tristes, al contrario, disminuye la energía originando fatiga o cansancio y baja en el entusiasmo. Lloramos y las personas tienden a estar encerradas, altera el apetito o el sueño, afecta también al sistema inmunológico y hasta puede producir dolores. Cuando hay sorpresa, los latidos del corazón se vuelven más lentos, aumenta nuestra capacidad respiratoria en nuestros músculos,
Además, podemos hablar más alto y decimos palabras espontáneamente. Ahora, si tenemos asco, podemos tener malestares en el estómago y los intestinos acompañados de náuseas. Además, aumentan nuestros latidos cardíacos y nuestra respiración. Y hay cambios en algunas características de la piel. Y cuando hay alegría, aumentan nuestros latidos cardíacos. Tenemos un mayor ritmo respiratorio y reímos. Además, en nuestro cerebro se liberan unas sustancias que nos hacen sentir felices. Las emociones pueden influenciar sobre lo que hablamos y sobre lo que hacemos. Por ello, la importancia de conocer cómo se manifiestan en nuestro cuerpo para poder aprender a controlarlos y así actuar positivamente si es que estamos en medio de un conflicto. Además, es necesario tener presente que si nuestro cuerpo emite continuamente respuestas fisiológicas para emociones como la ira, el miedo o el asco, puede llegar a contraer enfermedades o dolores en la cabeza, malestar en el hígado y en otros órganos. Gracias por tan importante información, Wilfredo. Amiguitos, ¿pudieron realizar sus anotaciones? ¡Qué bien! Ahora, conversen con su familiar en base a las siguientes preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué relación tienen las emociones con las respuestas fisiológicas del cuerpo? La otra pregunta dice: si tuvieras un conflicto con algún familiar, ¿cómo reaccionaría tu cuerpo? Excelente trabajo el que están realizando los niños y niñas de primer y segundo grado. Es el momento de que comparen la respuesta que dieron a la pregunta: ¿cómo son las reacciones físicas que se activan en nuestro cuerpo a causa de las emociones?, con los datos que han obtenido de la información brindada en la lectura y de las actividades realizadas. Es decir, van a mirar la respuesta que escribieron al inicio con ayuda de su familiar y luego van a observar los datos que obtuvieron de la lectura que hizo Wilfredo y que anotaron en su cuaderno de apuntes. Traten de encontrar diferencias y similitudes. Empecemos a comparar. ¡Vamos! Dialoguen con su familiar sobre lo que han encontrado. ¡A empezar! ¿Terminaron? ¡Muy bien! Ahora, con la ayuda de su familiar, van a escribir su respuesta final a la pregunta: ¿cómo son las reacciones físicas que se activan en nuestro cuerpo a causa de las emociones? Empiecen a escribir. Muy bien, felicitaciones a ambos por compartir lo que saben. Al finalizar el programa, utilizarán esta respuesta para escribir el texto sobre las respuestas fisiológicas del cuerpo ante las emociones. De igual forma, van a realizar un dibujo de su cuerpo e identificarán en qué partes se dan las diversas respuestas fisiológicas ante las emociones. Este gráfico debe ayudar a comprender o complementar lo que han escrito en el texto anterior.
Estimados niños y niñas de primer y segundo grado de primaria, al finalizar el programa de hoy, se les pide que hagan las siguientes actividades. Para los niños de primer grado, queremos que comenten con sus padres y familiares lo que han aprendido el día de hoy y luego, con su ayuda, dibujarán qué acciones podrían realizar para controlar las respuestas fisiológicas de su cuerpo si llegasen a sentir ira. Los niños de segundo grado comentarán con sus padres y familiares lo que han aprendido el día de hoy y luego con su ayuda describirán qué acciones podrían realizar para controlarse si llegaran a sentir miedo. Así que pónganle muchas ganas. Queridas niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Muy contentos de haber compartido estos aprendizajes con ustedes. No olviden que la próxima semana estaremos reflexionando sobre nuestros aprendizajes. Organiza tu portafolio y tenlo listo. Recuerden, padres, madres y familiares, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto les ayudará a sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. También es necesario que se aseguren que su menor hijo o hija tenga listo su portafolio con todos los productos que han estado trabajando desde mayo hasta septiembre. Hasta nuestro próximo programa. Estimados docentes, brinden el apoyo necesario desde el medio por el que se comunican con sus estudiantes para que la próxima semana tengan organizado con criterio su portafolio en función a las áreas trabajadas. Asimismo, sé parte de esta semana de reflexión manteniendo comunicación con tus estudiantes y en función a la ficha de reflexión que ha trabajado el estudiante, puedes identificar las necesidades de aprendizaje, retroalimentar y brindarle a cada uno el apoyo que requieran. Gracias por seguir apoyando esta tarea. Gracias niños, niñas y familia. Ya nos encontraremos la próxima semana en el siguiente programa radial. ¡Hasta pronto! ¡Cuídense! Atención, maestra, maestro, este 2020 la educación del Perú se ha sostenido gracias a tu profesionalismo, talento, creatividad y compromiso. Te invitamos a participar en el 8º Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes. Comparte tus experiencias pedagógicas y da a conocer cómo tus estudiantes continúan con sus aprendizajes en la educación a distancia, porque tu labor hace posible la continuidad de los aprendizajes de las estudiantes y los estudiantes de todo el país. Revisa las bases e inscríbete hasta el 30 de septiembre en la web www.minedu.gov.p/Buenas Prácticas Docentes. Hola. Escucha atentamente y sigue el siguiente consejo. Quedarse en casa nos motiva a desarrollar la creatividad para realizar actividades físicas variadas y amenas que mantengan a todos con el ánimo arriba. Pueden jugar, hacer ejercicio, usar las escaleras, realizar actividades de organización de la vivienda. Son oportunidades para compartir en familia y mantener el optimismo. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.